Toca en el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas. Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos ven a través de las redes sociales de tu programa Impulso Ecológico, a través de esta prestigiosa emisora que es punta de lanza en materia de comunicación, en materia legislativa. Somos Asamblea Radio. Y bueno, tenemos un invitado especial. Bienvenido, doctor. El doctor Guillermo Barreto, profesor, investigador. Vamos a hablar un poco de su trabajo, un trabajo que ha sido bastante importante en toda la materia ambiental y sobre todo la materia filosófica, descolonización del pensamiento, varios elementos que quiero resaltar antes de iniciar, ¿verdad? El profesor ha sido viceministro de Ciencia y Tecnología, también fue ministro de Ecosocialismo y de Agua, profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, profesor titular en la materia específicamente, él es biólogo, también tuvo su PhD en la Universidad de Oxford, pero más allá de todos estos elementos que son sumamente importantes, es un hombre combativo que ha estado al frente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización y también miembro del comité organizador de la Escuela Descolonial de Caracas. Profesor, bienvenido. Nos gustaría que nos hablara un poco de ese trabajo y de la importancia de este programa que vamos a estar conversando en todo este momento. Y este programa me llama mucho la atención porque la gente cree que el tema ambiental, o es como nos lo ha vendido la ciencia, que es simplemente sembrar un árbol, que es simplemente recoger los residuos y desechos, pero va más allá y tiene que ver con cómo desmontar esas raíces coloniales de la crisis planetaria, pero desde la visión venezolana. Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad contento de estar en este espacio y bienvenidos y bienvenidas todas y todos que están escuchándonos en este momento. Bueno, el tema es muy central en lo que es un dilema de la humanidad, porque estamos hablando de la capacidad del planeta de soportar la vida como la conocemos. Entonces no es un tema de un espacio que se ensució o un animalito que está en peligro, va mucho más allá. Estamos hablando de la sobrevivencia de la humanidad. Y por eso me parece chévere como comenzar con el tema colonial. Así es. Porque es irnos a la raíz del problema. Uno, para poder solucionar algo, tenemos que saber cuál es la raíz de ese problema, porque si no, no apuntamos bien. Y entonces, algo que hemos estado nosotros estudiando, que hemos estado discutiendo, es el tema de lo que es la civilización que nos está tocando vivir. Okay. Cómo se fundó esa civilización y cuáles son las bases, los pilares que mantienen y que hicieron posible esta civilización. En la historia de la humanidad ha habido muchas civilizaciones, es lo primero. Y lo que nosotros vimos ahora es algo que tiene 500 años. La vida en la Tierra, o la visión que tenía el humano en la época de los griegos, era muy diferente a la de ahora. O la que tenían los chinos, los hindúes, las muchas culturas africanas o las culturas de Abya Yala. Aquí había muchas civilizaciones con una visión de mundo que tiene que ver con cómo ver la naturaleza, cómo ver la historia, cómo ver la poesía, cómo ver los géneros. Y eso es una diversidad que existió y que existe todavía. Lo que sucede es que después de la invasión de Abya Yala, de este continente, por Europa, en 1492, se instaló una civilización que logró imponerse en el resto de la Tierra, que es lo que llamamos la civilización moderna. La civilización moderna nace cuando uno lee la literatura europea, eurocéntrica. Uno ve que la civilización moderna es equivalente a un proyecto emancipatorio, un proyecto de libertad, un proyecto de avance, de progreso. Pero esa lectura oculta una parte de la modernidad. Así es. La modernidad tiene en la otra cara la colonialidad y todo lo que fueron los procesos de colonización y genocidio que Europa ejecutó en el mundo y que dieron lugar a esta civilización. Por ejemplo, no, te puedo nombrar. Cuando la reina Isabel la Católica se casa con el rey Fernando de Aragón para establecer una alianza militar que les permita sacar a los musulmanes de la península ibérica. Eso lo logra en 1492, en enero.
cae Granada y ella logra el control de toda la península. Al hacer eso, destruyó todas las bases culturales que se habían establecido en la península ibérica por 800 años. La gente que vivía allí hablaba árabe, la gente era musulmana, pero habían cristianos y habían judíos que coexistían, convivían. Había literatura, había un desarrollo de las ciencias impresionante, desarrollo de la tecnología, de las artes, la música, la poesía. No era medioevo, no era oscurantismo. Era una sociedad brillante que fue destruida por los reyes católicos cuando invadieron esa parte de la península ibérica. Una vez que ella logra el control de eso y que da la necesidad de la reina Isabel de establecer una nación que era, o un estado que ya era plurinacional. Eran aragoneses, catalanes, gallegos, andaluces. Entonces ella, por ese lado no logra. Entonces, la única manera de unificar el territorio es por la vía de la religión e imponer el catolicismo como religión única. Ahí entra la Inquisición, ahí empieza lo que hace la Inquisición, pues, destruir libros, quemar personas, etc., ¿no? Una vez que ella tiene el control de la península, ella se mete en el proyecto o en la aventura de ir a Occidente. Es la aventura de Cristóbal Colón. Y viene la invasión de este territorio. Y esa invasión de este territorio, ¿qué significó? Un genocidio terrible. Lo mismo que hicieron en Al-Andalus, en la parte sur de la península ibérica, lo hicieron acá. Quema de códices, destrucción de templos, destrucción de artefactos religiosos, prohibición de idiomas, y exterminio de personas. Hay que pensar que 150 años después del primer contacto de Colón, ya el 80% de la población originaria de Abiyala había sido exterminada. 80%. Wow. Eso es uno de los genocidios más grandes que ha habido en la humanidad. Toda la historia, así es. Pero luego eso no se quedó allí, sino que ellos fueron exterminando personas, pero necesitaban mano de obra. Entonces, ¿qué hicieron? Empezó otro proyecto genocida, que es el secuestro de millones de africanos y de africanas, sí, que fueron traídos por la fuerza y obligados a trabajar de manera esclavizada y deshumanizados. Hay que pensar, esto es todo lo que está fundando esta civilización. Una civilización que es colonial, una civilización que es racista. Que niega toda la existencia del otro. Sí. Niega la existencia del otro, exactamente, sí, esa es la palabra. En el caso de la península ibérica, ellos no cuestionaron la humanidad de la gente que vivía allí. Eran personas, porque eran los mismos, tenían 800 años viviendo juntos. Entonces no lo cuestionaron, lo que cuestionaron fue su religión. Entonces tenían la religión equivocada, tienen que pasarse al catolicismo. Pero cuando llegan acá, sí cuestionan la humanidad de la gente acá. Incluso hay debates sobre si tienen alma, no tienen alma, si son humanos, no son humanos. Los africanos y africanas eran tratadas como ganado. Todavía en el siglo XIX uno puede ver avisos clasificados en la prensa, en la sección de animales, donde te aparece, se vende mula, buena para el trabajo, se vende vaca, se vende negrito, así, bueno para la casa, o negra, buena para la reproducción. Es una cosa terrible. Terrible, así es. Y la otra cosa que ocurre después de eso, que ocurre en Europa, que también es una forma de genocidio, es la quema de mujeres de conocimiento. Sí. Mujeres que conocen medicina, que conocen astronomía, y que son quemadas con la etiqueta de brujería. Así mismo es. Entonces tenemos una civilización que es racista, es colonial, es misógina. Esa es la civilización moderna. Y todos esos valores racistas, esos valores patriarcales, esos valores eurocéntricos, son los que se han impuesto en el mundo. Fíjese que cuando nosotros hablamos de conocimiento, el conocimiento válido, cuando uno lee la literatura eurocéntrica, el conocimiento válido es el conocimiento europeo. Los científicos son los europeos. Y los otros conocimientos, los conocimientos ancestrales, los conocimientos populares, originarios, se consideran supersticiones, magia, mitos. No se considera conocimiento. Wow. Entonces, eso es lo que se impuso. Eso es lo que se impuso. Nosotros, del lado de los colonizados, nos ha tocado criarnos en esa civilización. Y esos valores, queramos o no queramos, están en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas culturales, etc., ¿no? Ese es el enemigo, inicialmente. Porque esta civilización, además, dio paso a todos estos valores individualistas, todos estos valores
dualistas. Y esto cuando veremos después del tema del tema originario, la civilización moderna es dualista. Esto significa que divide al humano o separa al humano de la naturaleza. Así es. Separa lo espiritual de lo material. Separa lo femenino de lo masculino. Pero esta separación con la naturaleza es crucial, porque significa que nosotros nos consideramos entes separados, sujetos, y la naturaleza un objeto para la explotación, para el uso. Si daño a la naturaleza, no me daño a mí, porque yo estoy separado de ella. Totalmente. Entonces, fíjate filosóficamente lo fuerte que es esto. ¿Qué significa cuando alguien piensa que dañar la naturaleza no lo daña a sí mismo? Wow. Entonces, tenemos una sociedad que es ecologicida. Una sociedad que no tiene además ética. Cuando una civilización separa lo material de lo espiritual, lo que está separando es la ética. Entonces, eso es la civilización que nosotros vivimos. Y de esa civilización se desarrolla un modelo económico. Y este modelo económico es el capitalismo. Es un modelo que nace en la modernidad y que tiene como centro la generación y acumulación de capital. Eso es lo que es el corazón del capitalismo. Entonces ya el humano pasa a un segundo plano. Es el capital lo que empieza a dominar. Buenísimo, buenísimo. Todos esos elementos, profe, que usted planteaba para todos los compañeros que nos ven a través de las redes sociales, cómo de una manera u otra nos da un paneo desde lo histórico, desde la formación del ser humano en relación con la Pachamama, en relación con la Madre Tierra, y cómo el pensamiento occidental, cómo el pensamiento eurocéntrico empieza a imponer su lógica de dominación o su ilógica de dominación desde su territorio, pero viendo que se le hacía algo difícil, que necesitaba recursos, van hacia el lado de Abiyala y comienzan a dominar, comienzan a destruir. Es un saqueo total de nuestros recursos naturales, pero también un genocidio totalmente acabando con nuestra cultura, con nuestros pueblos que resistieron, como pueblos de Centroamérica, pueblos del sur, que siguen resistiendo. Y es interesante cómo se inserta, en este caso, las comunidades afro como esclavos, pero ellos también empiezan a dar una lucha de los cumbes, de todos estos espacios para resistir ese pensamiento que está, como usted lo planteaba, en la educación, que está presente en la forma de sentir, de pensar, y parte de la tarea que usted nos trae para que los compañeros puedan entender es la descolonización del pensamiento, del ser, del sentir. Ahora, profe, en este momento histórico, ¿qué hemos hecho nosotros desde la República Bolivariana de Venezuela para dar la batalla, para descolonizar? Primero, usted lo planteaba, un diagnóstico, entender que eso está presente. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a dar la batalla para descolonizar esos elementos? Bueno, esa es la gran tarea. Okay. Es la gran tarea, Fede. Yo te decía que parte de eso, primero hay que estar consciente del tema colonial. O sea, eso tiene que estar presente. Si no lo identificamos, no lo atacamos. Totalmente. Si nosotros no reconocemos que vivimos en una civilización racista, nosotros no vamos a combatir el racismo. Porque en la medida que lo negamos, fíjate, una cosa que sucedió mucho en este continente, y en Venezuela no es la excepción, es que se impuso una idea de que no tuviéramos una democracia racial, del mestizaje, de que aquí todos somos café con leche. Eso es mentira. Sí. Porque no se está reconociendo la diversidad, y la diversidad de orígenes, y la diversidad de pensamientos que hay. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Si quieres combatir el racismo, tienes que aceptar que existe. Igual que el tema colonial. El colonizador tiene una gran habilidad para convencer al colonizado de que su situación es natural. Wow. Y que además no solamente es natural, sino que es inevitable. Entonces, la inferioridad del colonizado se transmite a través de la educación, no solamente por la fuerza, a través de educación, a través de las instituciones culturales, para que te sientas inferior, para que sientas que solo copiando lo que viene de allá vas a lograr. Sientas vergüenza de lo tuyo, de tu identidad. Vergüenza de lo tuyo. Creo que tú estás diciendo que es genocida, es una cosa que destruye las culturas. Entonces, lo primero es que reconocer eso, ¿no? Entonces, y reconocer que además hay un sistema económico que por definición destruye al humano y destruye a la naturaleza. Estas son las grandes contradicciones del capitalismo.
El capitalismo necesita, para generar capital, necesita trabajadores y trabajadoras. Es la fuerza de trabajo de la cual extrae la plusvalía, le roba tiempo, le roba valor a esa fuerza de trabajo, se apropia de eso y entonces genera capital. Pero ¿qué pasa? Para que la plusvalía aumente, para tener más ganancias, no tiene otra parte donde sacarla, sino desde los propios trabajadores. Wow. Entonces, tú necesitas trabajadores para generar ganancias, pero destruyes al trabajador para seguir para generar más ganancias. Entonces hay una contradicción en el capitalismo, una contradicción a lo interno. Pero luego hay otra contradicción. Para que el proceso productivo arranque, necesita materia prima. Tiene que arrancar de algún lugar. Y la materia prima tiene un único origen, es la naturaleza. Nuestra madre tierra. Entonces tú requieres, para crecer como capitalista, extraer recursos de la tierra. Requieres eso para crecer. Pero resulta que la tierra es una sola. La tierra es finita. Entonces tú destruyes la fuente que te hace rico. Es la segunda contradicción del capitalismo. Una vez que reconocemos esto, decimos, aquí la lucha entonces no puede ser por vía capitalista. No hay soluciones capitalistas a un problema capitalista. Así es. Eso es lo primero que hay que tener. Cuando uno ve las discusiones que se hacen en los grupos, muchos grupos ambientalistas, sí. Con respecto a la extinción de especies o el cambio climático, entonces las áreas protegidas, al final te das cuenta que la solución que se está buscando es una solución dentro del sistema capitalista. Así. Entonces no va a lograr la solución, porque no lo está logrando. En áreas protegidas, en la Comisión de Diversidad Biológica, que es uno de los espacios multilaterales de Naciones Unidas para discutir el tema de áreas protegidas, establecieron las partes, los países, que había que aumentar el número de áreas protegidas y la superficie de áreas protegidas, que había que aumentarlas. Cuando uno ve la historia de los últimos 10 años, uno se da cuenta que ha aumentado efectivamente el área y ha aumentado el número de áreas protegidas. Se ha aumentado. Sí. Pero cuando uno ve el último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa de Diversidad Biológica y Servicios Ambientales, así se llama, wow. El IPBES, cuando uno ve el último informe, estima en 1 millón el número de especies amenazadas de extinción. Entonces, está aumentando el área protegida y está aumentando el número de especies amenazadas. Entonces, que hay algo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque la solución la está buscando dentro del capitalismo, dentro de esa visión moderna en donde la naturaleza está separada del ser humano. Yo creo un parque nacional y yo lo que hago es aislar un pedazo de naturaleza del humano. Ya yo asumo que el humano lo va a destruir. Claro. Y no me pongo a pensar en todas las otras posibilidades. Sí. Y es que las poblaciones originarias han convivido, son parte de la naturaleza por milenios. Y han sido parte de la protección de la naturaleza. El Amazonas completo, hay investigadores que tienen un concepto muy bonito que escuché, que dicen, el Amazonas es el jardín humano más grande de la Tierra. Porque eso no está aislado del ser humano, el ser humano ha estado ahí siempre. ¿Y qué hace? Hace conuco, quema, roza, tal, caza, pesca, pero todo lo hace de una manera, con una visión, que es una visión diferente de la relación con la naturaleza. Entonces, cuando tú te vas por la vía capitalista, no logras la solución. Una de las soluciones que buscan la plataforma de cambio climático, en la Comisión de Cambio Climático, han sido los bonos de carbono. Los bonos de carbono significa que yo digo, la atmósfera es una y ahí cabe tanto carbono. Y entonces, como cabe tanto carbono, yo a cada país le doy una cuota. A ti te toca tanto, a ti te toca tanto, a ti te toca tanto. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy un país poco industrializado. Entonces, yo no llego a mi cuota. Aquel es un país muy industrializado, con mucho dinero, y sobrepasa la cuota, entonces me la compra a mí. Entonces, está comprando su derecho a contaminar. Entonces, los países industrializados, que tienen capital, compran a los países que se mantienen poco industrializados su cuota. Entonces siguen contaminando. Entonces no está resolviendo el problema del carbono. Al contrario, el bono de carbono se convirtió en lo que llaman una acción que va a la bolsa de valores y se cotiza en la bolsa. Entonces termina siendo, yo agarro mi bono de carbono y te lo paso a ti, tú entonces espera que baje un poquito y lo compras otro y cuando sube lo vendes. Entonces, y no está pasando nada con el carbono. Se quedaron en acciones que corren en el mercado especulativo, generando capital para unos pocos que tienen dinero y no solucionas el problema de la atmósfera y del cambio climático. Porque la solución capitalista no soluciona el capitalismo. Así mismo. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela nosotros iniciamos un proceso de transformación importante en el año 99.
con el triunfo del comandante Chávez en las elecciones del año 99, en el 98 y asumiendo en el 99. ¿Qué hace el comandante Chávez? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los gobiernos anteriores? Porque no es que el gobierno anterior era malo y Chávez hizo un gobierno mejor. No. Chávez impulsó una transformación radical del Estado y de la República. De hecho, ¿cuál fue su única promesa electoral? Fue: voy a refundar la República. Una constituyente y la refundación de la República. Refundación, una palabra muy fuerte. Y efectivamente eso es lo que hace Chávez. Con todos los obstáculos habido por haber. Porque la Constitución del 61 no establece la constituyente. Entonces él se tiene que ir por vía jurídica, por la Corte Suprema de Justicia, se llamaba antes así, que era conservadora, que era de derecha, a ver cómo logra que se haga la consulta para la constituyente. Y lo logra, sorteando obstáculos, pero se logra. Porque también había una voluntad popular por ir hacia allá. O sea, el pueblo venezolano estaba ganado a esa idea. Y se logra en ese año transformar, cambiar la Constitución. Y aparece o se sanciona nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el diciembre de ese año. 70% de votos a favor. Y esa Constitución establece cambios muy radicales en la estructura de gobierno y en la forma de democracia. En la forma de democracia. Cuando hablamos de democracia participativa, protagónica, no es nada más un dicho. Cuando tú ves el artículo 5 de la Constitución, dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de manera directa a través de los mecanismos que ofrece la Constitución, y más o menos dice así, y de manera indirecta a través del voto, del sufragio. El cambio es radical. La Constitución anterior decía que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto. Aquí dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esta palabra es crucial. Sí. Es crucial. La persona que es elegida no tiene soberanía, la soberanía la tiene el pueblo. El pueblo delega una responsabilidad en un diputado, en un gobernador, en un alcalde, en un presidente. Delega una responsabilidad, no le transfiere su soberanía. Buenísimo. Es el pueblo quien tiene el poder, y eso lo dice y además dice otra cosa: la ejerce directamente a través de los órganos que haga la Constitución, indirectamente a través del voto. El voto es una forma indirecta de ejercer la soberanía, no es la forma que establece la democracia representativa. Por eso esta democracia es participativa y es protagónica, porque es el pueblo que tiene el control de las decisiones. Eso es radical ya. Novedoso. Desde el punto de vista de ecología, de economía y de filosofía del Estado. El tema ambiental aparece en la Constitución como un derecho del pueblo. Así es. El pueblo tiene derecho a un ambiente sano. Artículo 127. Exactamente. Es un derecho humano. Entonces, es una Constitución que establece derechos más allá de los derechos tradicionales que hay en otras constituciones, que aquí se expande el tema de los derechos. Entonces, yo estoy estableciendo un sistema que cambia la visión de mundo, que cambia la visión del pueblo como el pueblo que gobierna, que establece el ambiente como un derecho, que establece el derecho de los pueblos indígenas, establece una serie de elementos que son descoloniales. Porque estamos acabando con ese Estado burgués y sabemos que es lento, sabemos que es difícil. Otra cosa es que la Constitución da paso, cuando tú hablas de democracia participativa y protagónica y hablas del ejercicio de la soberanía de forma directa, da paso a la construcción de lo que Chávez afincó, que era el Estado comunal. La comuna. Sí es. Que es lo que nos está salvando de paso. Es lo que nos está salvando. Entonces, cuando yo veo eso así, yo empiezo a ver, cuando yo busco una solución a un problema ambiental, yo ya no voy a ir a un asesor que me decía que ponga un parque nacional. No, yo voy a ir al territorio, yo voy a hablar con las comunidades, yo voy a respetar los conocimientos de las comunidades, los conocimientos indígenas, los conocimientos populares, afrodescendientes, campesinos y campesinas, porque eso lo dice la Constitución. Claro. Voy a respetar y voy a construir en colectivo la solución. Y así se han hecho cosas acá, que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo trabajé en eso, soy protagonista de eso y por eso me gusta hablarlo. Buenísimo. Es el Plan Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica. Excelente, sí. La Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica. Eso es un mandato de la Convención de Diversidad Biológica.
mandato de los elementos de las Naciones Unidas para que cada país haga su estrategia nacional de conservación. ¿Qué hacen los países en general en su visión de mundo? Contratan unos asesores, doctores y tal, no sé qué, gente. Esos doctores, ¿qué hacen? Se ponen a investigar la bibliografía, tienen alguna experiencia, por supuesto, ven la bibliografía, a lo mejor se aparecen por el ministerio y entrevistan a algunos directores, a algunos viceministros, y luego elaboran un documento con papel glacé, fotos buenísimas, bello, con la estrategia para ese país. Puede ser Venezuela, puede ser Colombia, puede ser Burkina Faso. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros empezamos a reunir a los funcionarios, a los servidores públicos de la Oficina de Diversidad Biológica primero, para que entre todos y todas definiéramos cuáles son los problemas de la diversidad biológica. Excelente. ¿Cuáles son los problemas? Un árbol de problemas. No, de la cacería, la pérdida de hábitat, las especies introducidas, empezaban a aparecer cosas, ¿no? Eso empezamos a expandirlo, a hacer círculos más amplios para discutir los problemas. Y luego vino la otra discusión. ¿Qué hacemos para resolver estos problemas? Y eso se fue expandiendo, los anillos de discusión, se crearon los Congresos Nacionales de Diversidad Biológica para seguir discutiendo las estrategias y se produjo una estrategia nacional donde al menos 6.000 personas participaron. Wow, sabor a pueblo. El pueblo participó. El pueblo participó. Qué bueno. ¿Qué pasa cuando el pueblo elabora algo como eso? Que tú no estás imponiendo política. Así es. Porque la decisión es soberana. Son y el partícipes. pueblo va a defender esa decisión. Bueno. Va a defender esa decisión. Entonces, esto es una forma descolonial de atacar el problema ambiental. Porque primero reconoces el problema. Reconoce que el problema es el capitalismo, que tenemos que cambiar el sistema, ese sistema consumista, ese sistema que solo piensa en el capital y no en el ser humano. Como te digo, no es fácil porque vivimos en un mundo que es una civilización completa. Y nosotros no podemos, tenemos que jugar con eso. No podemos, porque si no quedamos aislados. Entonces, eso ha sido parte de las tensiones, de las contradicciones que a veces ocurren. Eso es normal. Cuando hay un proceso revolucionario, hay contradicciones y hay tensiones. Si no las hay, no es revolucionario. Así es. Entonces, es lo que pasa cuando sale AD y viene COPEI. Sale COPEI y viene AD. Hay un gobierno diferente, pero en el fondo no hay cambios radicales de uno con el otro porque defienden lo mismo. Sí. Entonces, las contradicciones son superficiales. Son a quién pusieron en este cargo, quitaron a este y pusieron a aquel. Pero no hay contradicciones de fondo. Aquí sí. Porque lo que está ocurriendo con nosotros, empezamos a iniciar la revolución. Voy a poner una metáfora. Nosotros nos metimos en la cancha de béisbol a jugar fútbol. Excelente. Cambiamos toda la lógica. Pero estamos en la cancha de béisbol. Qué bueno. Y los árbitros son de béisbol. Y nosotros queremos jugar fútbol. Por supuesto que hay una tensión, por supuesto que hay una contradicción. Estamos transformando, tenemos que cambiar la cancha, tenemos que cambiar los árbitros, tenemos que cambiar las reglas. Y eso es lo que Chávez hizo desde el principio cuando cambió la Constitución. Y cuando se hace todo el aparato legal con respecto al poder popular, a la economía comunal, a los consejos comunales, a las comunas, eso es una cosa radical. Que por supuesto está en tensión con los organismos constituidos, del poder constituido. Así es. Hay alcaldes que no entienden todavía, porque tienen un poder. Entonces, la alcaldía queda en contradicción con las comunas que están en el mismo territorio. Así es. Eso no es que esto no está mal, eso es parte del proceso. Y es ¿no? necesario. Así Y sí, entonces, en esa contradicción se va creando un nuevo mundo. Y en esa contradicción, volvemos otra vez al tema ambiental, vamos resolviendo los problemas ambientales en comunidad, de manera que sea realmente resuelto. Por supuesto, como te dije, no va a ser fácil. Hay problemas concretos, problemas que tienen que ver con contaminación, con desechos sólidos, todo eso hay que solucionarlo. Sí. Y hay que buscar, la raíz de esto es buscar el problema sabiendo que estamos combatiendo un modelo de civilización. Nosotros no hacemos nada con establecer consejos comunales si siguen siendo patriarcales. Ok. Sí. Si hay racismo interno. Entonces, no, el Consejo Comunal no está resolviendo. Está resolviendo en tanto identificamos esos problemas y entonces desde las raíces, desde las bases, empezamos a combatir esos problemas. Y entonces ahí cambia la manera en que sembramos. La agricultura es un ejemplo perfecto clave del tema ambiental. Porque la agricultura existente, dominante, es la que se impuso con la llamada Revolución Verde. Así es. Es una agricultura intensiva que requiere agrotóxicos, que requiere químicos, con la idea
de que eso aumenta la producción y por lo tanto aumentan los alimentos y resuelve el problema del hambre. Según ellos. Eso es lo que dice la Revolución Verde. Sí, sí. Entonces hay millones de hectáreas y además ahorita con los transgénicos más todavía, porque entonces el transgénico tiene el mito de que aumenta su producción, de que es más sano porque no lo agarran las plagas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la FAO, las Naciones Unidas, ha establecido que se está produciendo comida para aproximadamente 10.000 millones de personas. Wow. Y somos 8.000 millones. O sea, hay más comida. Hay comida para más gente de la que somos. Sin embargo, hay 850 millones de personas en situación de hambre, de hambruna, y 2.500 millones en situación de malnutrición. Wow. O sea, en hambre significa que no comen todos los días. Malnutrición significa que por lo menos comes una vez al día por debajo de los requerimientos nutricionales. Entonces, dime tú si la Revolución Verde está solucionando algo. Está produciendo un montón de comida y esa comida no está yendo a la boca de la gente. Porque la comida, y volvemos a la raíz del problema, en el capitalismo el alimento no se produce para alimentar gente. El alimento se produce para acumular capital. Un negocio. Sí. Acumular capital. El alimento es un bien intercambiable. No es alimento. Entonces, si no vemos ese problema, entonces ¿qué hacemos? Vemos que nosotros queremos que nuestro pueblo coma y empezamos a sembrar como unos locos y poniéndole veneno a eso. Porque identificamos el problema, que hay malnutrición, pero la solución la buscamos dentro del ámbito capitalista y no la solucionamos. ¿Dónde está la solución? ¿Hay que inventarla? Bueno, parcialmente hay que inventarla, pero la solución está en el conocimiento popular, en el conocimiento ancestral, en los conocimientos de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, en los abuelos y en las abuelas. Ahí está el conocimiento, la agroecología. Entonces, nosotros le podemos meter ciencia a eso, ciencia moderna. Así es. Venezuela tiene un proyecto bellísimo que lo lideriza el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, que es la Alianza Científico-Campesina. Sí. Entonces, ¿qué tiene? Científicos con doctorado y no sé qué, que se van a los territorios a trabajar con los campesinos. A trabajar con los campesinos, no enseñarle a los campesinos, es importante eso. Ya lo voy a saber. Es a trabajar juntos, ¿cómo hacemos para sembrar esta papa? Y mi abuelo me dice tal cosa, yo tengo aquí un sistema en el laboratorio, y juntos y juntas van creando una solución, que es ambientalmente amigable. Es la solución. Produces comida, y la producción de comida no se ve como contradicción al tema de la naturaleza. En la visión moderna es una contradicción. O siembra o protege. Así es. No, se puede sembrar protegiendo. Claro. Con métodos agroecológicos, con la participación, evaluando la importancia del suelo, que el suelo está vivo, la importancia de los árboles, todo un ecosistema, ¿verdad, profe?, que se da allí. Yo quería, antes de irnos a un espacio de música, poder nosotros decirle a los compañeros y compañeras, ¿verdad?, que sigan a través de las redes sociales. Darle un saludo fraterno al presidente diputado Jorge Rodríguez Gómez, al primer vicepresidente diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, nuestra estimada Grecia Colmenar, a todo ese equipo que hace posible que la radio, Somos Asamblea Radio, siga llevando esta información tan importante. Así que bueno, vamos a un espacio de música y seguimos con nuestro invitado especial, que va a seguir dándonos elementos para desnudar al capitalismo y para entender que la descolonización está desde el pensar, desde el sentir y cómo vemos el planeta. Así que bueno, seguimos con Impulso Ecológico. Estamos de vuelta con tu programa Impulso Ecológico y tras cámara hablábamos de lo perverso que son los bonos de carbono y toda esa lógica que se mete en las negociaciones, y Venezuela ha sido un elemento totalmente contrahegemónico, totalmente opuesto a esta lógica mercantilista, capitalista, de querer comercializar la vida, de querer ponerle ese mismo concepto de servicios ambientales. No tiene sentido. Servicios ambientales, ya el capitalismo en cualquier momento, si nos descuidamos, va a ponerle precio al oxígeno, va a ponerle precio a las montañas, va a ponerle precio a los árboles, a todo, más que servicios, esas funciones ecosistémicas que son clave para el desarrollo, profe. Y desde la gran misión Madre Tierra Venezuela también está el plan Chuquisaca 200, los comités de ecosocialismo, cuando hablábamos del poder popular, que es algo novedoso, que todas nuestras políticas públicas
no vienen de arriba hacia abajo, sino que de abajo también construimos hacia arriba y se da un proceso bastante interesante y es parte de la descolonización, poder transformar la manera de hacer política, la manera de abordar las áreas naturales protegidas con las personas que viven en esos territorios. ¿Para qué? Para detectar los conflictos ambientales, para ver cómo ese hombre, esa mujer que tiene 20, 30, 50, 100 años en ese ecosistema, en ese territorio, cómo se relaciona, cómo pesca, cómo cuida los arrecifes, cómo cuida las especies, y es parte de la tarea. Profe, nos gustaría que nos hablara ya para este cierre un poco de esas investigaciones que se están realizando. Sé que también está llevando un papel importante en la Universidad de la Ciencia allí en el IBI, a través también del Ministerio de Ciencia, para que los compañeros que nos ven a través de las redes sociales puedan insertarse a conocer. Hace poco estuvimos en el diplomado en construcción colectiva del conocimiento, buenísimo, y es parte de ese trabajo que nos gustaría que nos hablara. Bueno, ahorita hay, sí hay muchos programas de formación que son, que cambian la dinámica tradicional, ¿no? La Universidad Nacional de la Ciencia es un ejemplo muy interesante. Allí hay carreras novedosas, algunas no se dan en América Latina. Ingeniería de inteligencia artificial o ciencia de datos. Hay carreras muy, muy revolucionarias y muy pertinentes al momento que estamos viviendo. Nanotecnología, sí. Pero tienes también biotecnología, tienes también biología y química computacional. O sea, tienes todas se relacionan con la naturaleza, querramos o no. Y una cosa que tiene esta universidad es que se le intenta generar al estudiante y a las estudiantes una visión integral de dónde están, que no esa super especialización donde los profesionales se aíslan del medio, porque eso es algo también de la civilización moderna, que es la idea de que el conocimiento se parte en pedacitos. Entonces tú ves los super especialistas y no están en un contexto. En esa universidad se intenta que los estudiantes estén haciendo lo que vayan a hacer, nanotecnología, biotecnología, ciencia de datos, lo que sea, pero sabiendo dónde están, en un país con estas características, con unos retos como los que tenemos nosotros acá, y que lo que están haciendo para el ser humano, no para el capital, para el ser humano. Buenísimo. Esos diplomados, por ejemplo, tú acabas de mencionar el diplomado de construcción colectiva del conocimiento, tiene también mucho que ver con esto, porque la idea es generar en las organizaciones, en el poder popular organizado, la idea de que el conocimiento primero es un derecho, no es algo que está circunscrito a academias, a espacios cerrados universitarios, sino que el conocimiento es popular y que la manera de buscar soluciones a nuestros problemas es desde el colectivo. Y esa manera es dinámica, es con conocimientos que tenemos de antes y conocimientos que se van construyendo en la medida que vas trabajando. Que así es como hemos intentado hacer nosotros en nuestras cosas. Por supuesto que hay muchos retos, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, aprovechando aquí en la Asamblea. Fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos leyes muy, muy importantes. La ley de semillas, por ejemplo. Buenísimo. La ley de semillas se sancionó en el 2015, justo antes de aquello que pasó acá, del desastre que pasó acá. Pero fue la última ley que creo que se sancionó en esa asamblea. Y esa ley establece, mucha gente de afuera la ha tomado como ejemplo y la discute. Sí. En África yo conozco grupos que están discutiendo esa ley. Qué bueno. Esa ley le falta el reglamento. Entonces por eso aprovecho. Es una deuda. Ajá. Hay que hacer reglamento de la ley de semilla. Porque en este momento que estamos viviendo un momento muy complejo. Sí. Muy complejo. Yo creo que no es necesario decirlo más. Es muy complejo. Y una manera que tenemos nosotros de resistir y una manera de vencer es desde el poder popular y desde la organización popular, desde la comuna. Y un concepto muy chavista, muy bonito, es el de pueblo legislador. La ley de semilla fue hecha por el pueblo legislador. Sí. Esa ley se hizo en lo que llamamos la constituyente de la semilla. Fueron reuniones en Mérida, reuniones en Maracaibo, reuniones en Miranda, discutiendo los artículos, el pueblo redactando los artículos. Luego pasaron acá, y claro, aquí se hace la técnica legislativa, aquí los diputados y las diputadas la discuten ya con la profundidad que debe. Pero se estableció una ley que venía del pueblo. Y así como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, así fue la ley de semilla. El pueblo la siente suya porque participó.
Ahora hay que hacer el reglamento porque tenemos que darle fortaleza a eso porque eso es lo que nos salva. Nosotros en el momento más duro del bloqueo, por los años 16, 17, 18, que los anaqueles estaban vacíos. Y hay que recordar ese momento y que parte de la salvación fue importando alimentos. Las primeras cajas CLAP que traían la harina mexicana, cada cosa. Sí, verdad. Pero una parte importante de lo que nos salvó fue la agricultura popular nuestra. Claro, la siembra de los conucos, la siembra de gente conucos. sembrando en sus casas. Claro, ¿sí? la gente cooperativa, organizada en cooperativas que lograron que el alimento se produjera y que fuera distribuido en las ciudades. Bueno, Bueno. La ciudad tiene un problema, que la ciudad no produce sino basura y nada más. Y consume agua y consume comida. Entonces, bueno, la comida venía de allí. Y eso hace que quizás una consecuencia positiva, si se podría decir así, de todo ese bloqueo, es que nosotros ahora tenemos una producción agrícola mucho más alta que la que teníamos antes. Así es. Y eso nos salvó. Así es. Y nosotros no podemos pensar que esto es una solución mientras estamos bloqueados. Porque hay gente que piensa a veces, no, cuando termine el bloqueo, entonces, no. Esta es la solución. Sí, porque sí. es la solución ambientalmente amigable, culturalmente amigable, históricamente amigable, que es la producción agrícola agroecológica por el pueblo organizado. Ni siquiera individuales, es pueblo organizado que está distribuyendo los alimentos. Entonces, nosotros hacemos una solución al problema ambiental, pero una solución al problema humano, de manera bonita. Así Porque genera cooperación, genera lazos humanos, genera un lazo con la tierra. El campesino y la campesina. Ser campesino o campesina no es tener un trabajo, es un modo de vida. El capitalismo fue lo que trastocó eso y lo que cambió e hizo que los campesinos y campesinas se convirtieran en trabajadores del campo. Lo pervertió, sí. Así. En Estados Unidos ya no quedan campesinos. Hay obreros que manejan una máquina cosechadora. Y ese obrero mañana trabaja en un edificio y pasado mañana trabaja en una fábrica de otra cosa. No son campesinos que tienen una relación con la tierra. Nosotros tenemos que rescatar, porque existe todavía. Nuestros pueblos originarios, nuestros campesinos y campesinas, nuestros pueblos afrodescendientes tienen una relación con la tierra y eso tenemos que nosotros alimentarlo. Porque ahí está la salvación de la humanidad. Entonces nosotros, desde el ámbito legislativo, tenemos que fortalecer las leyes del Poder Popular, fortalecer, por ejemplo, los reglamentos de la ley Semilla, la ley de protección de la fauna silvestre es del año 71. Sí, esa ley ya está fuera de constitucionales, exactamente. Establece porque piensa en cacería, cacería deportiva, como si fuera la forma de manejo. Es una cosa europea que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Eso hay que cambiarlo. Entonces, ese cuerpo legislativo se puede fortalecer. Y se fortalece, a lo mejor sin gritar mucho, dado el momento complejo que tenemos. Y nosotros podemos meter nuestros golpes ahí. Golpes. Y luego, la parte legislativa, la parte formativa, y se está haciendo. Por ejemplo, soy diplomado. El Ministerio de Poder Popular para la Planificación tiene unos programas de formación todos los jueves que lo ven 20.000 personas porque lo transmiten en todas las comunas y tal. Esas cosas tenemos que nosotros seguir haciendo, que es la formación. Sobre todo en un momento donde si hay algo que nos está atacando fuerte es la guerra cognitiva. Es ese uso de las redes, ese uso de robots para generar mensajes y algoritmos que hacen que la juventud se sienta desconsolada. Entonces, nosotros tenemos que revertir eso. Los procesos de formación son cruciales allí, son cruciales. Y buscar la manera de comunicarse con esta juventud, que es una juventud particularmente muy afectada por el tema de las redes y el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, tenemos que buscar una manera por eso hay una carrera de inteligencia artificial para generar ingenieros de inteligencia artificial que contrarresten totalmente lo que está pasando, que es terrible. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra juventud crea que hay un futuro deseable? Que hay una esperanza. Que hay una esperanza. Porque la esperanza es importantísima. Sí. Yo recuerdo cuando empezó la misión Vivienda, se trabajó el tema de la esperanza. La gente quedó sin casa y empezaron a construirse las viviendas. No te podía dar una casa mañana. La casa te iba a salir dentro de 2 meses.
Wow. O dentro de 3 meses. Y me estaban todavía viviendo en un refugio. ¿Y qué se trató allí? El tema de la esperanza. Y a la gente que vivía en los refugios la llevaban a ver la construcción. Qué bueno, qué bonito. Ahí va a estar tu casa. Porque genera esperanza. Eso se hizo. En otros casos fue mucho más activa la cosa. Y la gente no es que fue a ver cómo estaban construyendo. La gente fue a construir. Y participó. Y participó. Entonces, eso es esperanza. Nosotros tenemos que lograr generar esperanza en nuestra juventud. Que sí hay un futuro. Y que el momento que estamos viviendo es fuerte, es complejo, pero podemos salir. Podemos salir. Tenemos que tener mucho cuidado con la guerra cognitiva, Así con los es. mensajes que nos están enviando, Sí. que son mensajes para desalentar, para sentirnos derrotados. Nosotros no nos han derrotado. No nos han derrotado, así es. Cuando se perdió la República aquí, en el 13, Bolívar salió al exilio. Se perdió la República. Bolívar salió al exilio, fue a Haití, fue a Jamaica, fue a Haití, regresó con una expedición y eventualmente se fundó la República en Angostura, en el año 19. Se había perdido la República y Bolívar logró recuperarla. Nosotros no hemos perdido la República. No estamos como en ese momento. Así es. Nuestra República está allí. Los elementos del Estado están allí. Entonces nosotros, si bien estamos con una pistola en la cabeza, tenemos República. Y entonces tenemos que generar la esperanza de que sí vamos a poder salir. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y una manera de hacerlo es en nuestros territorios, en nuestras localidades, haciendo el trabajo que hay que hacer, que es fortalecer la organización, fortalecer la formación, sobre todo de los jóvenes, y ejecutar proyectos, en el caso del campo, proyectos agroecológicos que nos generen soberanía alimentaria, no seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Sí, mismo. Es el derecho de sembrar lo que queremos, de consumir lo que queremos y de cocinarlo como queremos. Así es. Esa es la soberanía alimentaria. Eso tenemos que fortalecerlo. Y eso se puede hacer, a pesar de la complejidad del momento. Sí se puede hacer. Sí. Igual que el tema con la relación con la naturaleza, el tema con los desechos sólidos o nuestra relación con las áreas protegidas. Eso se puede fortalecer con una visión civilizatoria diferente. Buenísimo, buenísimo. Yo veo que este mensaje de esperanza, este mensaje que nos llama nuestro profesor y amigo, es sobre la esperanza, es sobre seguir avanzando, y nos llevamos esas tareas de la Asamblea Nacional, que es construir los reglamentos, trabajar las leyes en el marco del poder popular. Profe, verdad que agradecido, espero tenerlo en un próximo programa. No, gracias. Y bueno, seguimos con Impulso Ecológico para que sigas en sintonía. Grandes bendiciones.